En el número 1, Leopoldo López. ¿Libertad plena? Luisa Ortega Díaz reveló que Diosdado Cabello e incluso Nicolás Maduro la presionaron en varias ocasiones para que acusara a Leopoldo López de las muertes ocurridas durante las protestas de febrero de 2014. Ortega aseguró que el gobierno quería encarcelar a Leopoldo López porque le tenían miedo. Por su parte, la defensa de López exigió su libertad inmediata después de que la exfiscal general de Venezuela reconociera su inocencia. Este es el primer tema de la noche. Vamos a profundizar en los hechos. Le pido que a partir de ese momento me ayude y me acompañe utilizando la etiqueta numeral #ConCluLeopoldo. Ayúdeme con esta etiqueta numeral #ConCluLeopoldo, #ConCluLeopoldo. Esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando. Sus comentarios con esta etiqueta #ConCluLeopoldo a mi cuenta en Twitter, @SoyFDelRincón, @SoyFDelRincón. Quiero advertirle que algunas de las imágenes que vamos a presentar pueden herir su sensibilidad, para que esté enterado. Recordemos entonces, casi 4 años después de ser encarcelado, 1,458 días después de que se entregara a las autoridades y 857 días después de haber sido condenado a 14 años de cárcel por los supuestos delitos de instigación pública, daños a la propiedad y asociación para delinquir, la exfiscal de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, confesó haber recibido presiones por parte del número 2 del gobierno, Diosdado Cabello, para señalar al dirigente opositor Leopoldo López como el culpable del asesinato del joven Basil da Costa y del líder colectivo afecto al gobierno venezolano, Juan Montoya. Ambos perdieron la vida horas después de la culminación de una marcha antigubernamental convocada por López el 12 de febrero de 2014. Ortega ofreció las declaraciones a Blue Radio Colombia. Escuche usted. Esos hechos arrancan con la muerte de un joven que se llamaba Basil da Costa y un dirigente de colectivo, Juan Montoya. Con la muerte de ellos comienza una ola de violencia. Y Diosdado Cabello, ese que tú mencionas, públicamente decía que Leopoldo López era el autor de los homicidios de Basil da Costa y Montoya. Y además expresaban a viva voz también que Leopoldo López era un terrorista. Y nosotros hicimos una investigación tan objetiva y transparente que determinamos que los homicidios de Basil da Costa era a consecuencia de la actuación del SEBIN, un cuerpo policial. Y la muerte de Juan Montoya fue como consecuencia de la actuación de otros colectivos, de unos compañeros de ellos. Entonces, ¿por qué termina Leopoldo López condenado? Claro, termina en la cárcel y condenado. Pero no por homicidio. Es que lo que querían era que... yo fui objeto de presión. Usted era la fiscal en ese momento. Claro, yo era la fiscal general. Pero quiero saber cómo funciona. La fiscal general. Es todavía la fiscal, sí, le montaron una Pero lo que te quiero decir es que me presionaron para que yo dijera que la muerte de Basil da Costa y la de Montoya había sido como consecuencia. O sea, el autor era Leopoldo. ¿Quién la presionó? Diosdado Cabello. Sí. Pero, y entonces usted se opuso. Leopoldo claro, López yo me opuse. Terminó en la cárcel. Ajá. Y usted era la fiscal. Okay. La presionaron y usted se dejó presionar, ¿o por qué? Si usted sabía que ni de Basil ni de, ¿cómo se llama el otro? Julio Montoya. Montoya, que él no era el asesino, ¿por qué Leopoldo López termina en la cárcel? Pero no por homicidio ni por terrorismo, que fue lo que ellos pretendieron imputarle. O sea, usted salvó a Leopoldo López de algo peor. No, yo no estoy diciendo eso, lo estás diciendo tú, no. Pero lo que te quiero decir es que había una presión para que yo actuara de determinada manera. CNN no puede confirmar esta acusación de manera independiente y aunque hemos intentado comunicarnos con el Ministerio de Comunicaciones y por supuesto con el constituyentista Diosdado Cabello para conocer su reacción, no tuvimos suerte. Pero bueno, aquí está abierto el espacio, señor Cabello, cuando quiera. A ver si le responde a la fiscal, ¿no? Luisa Ortega. Las autoridades venezolanas tampoco se han pronunciado. La que sí se pronunció es Lilian Tintori, ¿no? La esposa del dirigente político. Ella reacciona este viernes asegurando que López y su familia se sienten reivindicados ante las declaraciones de la exfiscal. Escuchen. Yo pienso que él sintió lo mismo que sentí yo, que es que la verdad sale
que es que hay muchos testigos de todo lo que le hicieron a Leopoldo, muchos testigos. Un sistema controlado, un juicio amañado, nulo, controlado por los militares, pero estamos seguros que muchos de esos militares uniformados estaban en contra de lo que le estaban haciendo a Leopoldo. Cabe destacar que esta es la primera vez que la exfiscal Luisa Ortega habla de supuestas presiones, pero no es la primera que un funcionario público admite irregularidades en el caso. En octubre de 2015, el fiscal de la causa, Franklin Nieves, estuvo aquí conmigo en Conclusiones, de manera exclusiva, y nos dijo que todas las pruebas que se habían presentado en contra de Leopoldo López eran falsas. Aquí tenemos memoria, no se nos olvida. Vamos a analizar el caso con mi invitado, que en el ámbito legal es uno de los protagonistas. Le doy la bienvenida a Juan Carlos Gutiérrez. Él es el abogado de Leopoldo López. Me acompaña vía Skype desde Madrid, haciendo un esfuerzo, obviamente, por la diferencia horaria. Agradecerte mucho que estés con nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal, Fernando? Gusto saludarte. Igualmente, Juan Carlos, gracias por el esfuerzo. Yo sé que hay una diferencia horaria que no es fácil de llevar, pero el tema es sumamente importante, Juan Carlos. Aquí hay una confesión de parte de la ahora exfiscal Luisa Ortega. El peso legal es enorme. Esto en cualquier otro país le daría la libertad plena a tu representado, en este caso Leopoldo, de inmediato. Pero en el caso de Venezuela, Juan Carlos, ¿cómo manejar esto? Tenemos que manejarlo como nos corresponde, Fernando. Manejarlo dentro de los esquemas jurídicos, dentro de los trámites procedimentales, que es lo que nosotros hemos insistido, y hemos persistido y lo seguiremos haciendo hasta que Leopoldo López recupere su libertad. Y en ese sentido, tal y como tú lo has establecido, hay una confesión de graves irregularidades cometidas dentro del proceso de Leopoldo López, que viene a reiterar o ratificar algo que siempre lo hemos denunciado y que se conoce, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, que es la inocencia de Leopoldo López y esta persecución absolutamente írrita, fraudulenta, sistemática, violatoria de sus derechos humanos, no solamente en contra de Leopoldo López, sino un grupo importante de venezolanos que han sufrido y sufren actualmente los rigores de una injusta prisión. ¿Cómo atacarlo? Pues dentro del rigor legal, Fernando. Nosotros estamos trabajando en este momento en un documento y vamos a presentarlo el próximo lunes y vamos a exigir justicia. Que esa justicia la presentaremos ante los mismos jueces, pues habrá que hacerlo y ellos tendrán la obligación de responder. Y es un llamado más que jurídico, un llamado a la conciencia del cumplimiento de un deber por parte de unos profesionales del derecho que prestaron un juramento que han incumplido, pero un juramento que tendrán que responder frente a su incumplimiento. Juan Carlos, aquí hay dos elementos ya, que sería esta confesión de parte de Luisa Ortega Díaz, y tú recuerdas perfectamente bien la entrevista que le hago aquí en exclusiva al fiscal Nieves, sí, donde él acepta que Leopoldo López es inocente, incluso asume que pues es un violador de derechos humanos. Ahora, en el contexto de ambas figuras, de Luisa Ortega y del fiscal Nieves, hay presiones desde arriba, como dicen ellos, ¿no? Aquí Luisa Ortega señala directamente a Diosdado Cabello, pero en el esquema venezolano, esos jueces están bajo la misma presión, Juan Carlos. Sí. En el ámbito internacional, ¿qué se puede hacer? Fíjate, en efecto, a estas dos declaraciones o confesiones, como tú correctamente las calificas, también se suman lo expuesto públicamente por la jueza Tovar, que fue la jueza quien dictó esa orden de aprehensión. Y entonces aquí lo que queda claro es, primero, un proceso fraudulento. Segundo, que no existe independencia, autonomía ni imparcialidad dentro del sistema judicial venezolano, y con ocasión de esa falencia, pues indiscutiblemente hay una ausencia total de Estado de Derecho y de valores democráticos. Eso, por supuesto, a nivel internacional nosotros hemos intentado todas las acciones que han sido exitosas. Estos pronunciamientos ante el Grupo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas, el Comité contra la Tortura, los pronunciamientos del Alto Comisionado de Derechos Humanos,
también de este organismo, y también que hay que destacar los pronunciamientos de la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ni hablar de las organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, que le ha declarado preso de conciencia, y Human Rights Watch, entre otras. Entonces, nosotros pues insistimos en que Leopoldo López sea liberado. Esa es la prioridad, Fernando. Y no solamente él, sino el grupo de personas que también se encuentran bajo injusta presión. Y que no exista un artículo del Código venezolano que dejemos de ejercer, que no exista un recurso que quede sin intentar, que no exista una denuncia a nivel internacional, un requerimiento internacional para que estas detenciones arbitrarias cesen. Lo que tiene que ocurrir en buen derecho, en correcta aplicación de justicia, en forma absolutamente necesaria, es la inmediata libertad de Leopoldo López. Y déjame ahora, Juan Carlos, aprovechar que estás aquí para escuchar precisamente otro sonido de Luisa Ortega y ahondar en esto, ¿no? Vamos a escucharlo, si te parece, si me ayuda la producción, lo corremos y regreso contigo. No dice nada en concreto, sino pruebas falsas, pero no señala en concreto cuáles son. Es más, parece que más bien una novela, y después viene una segunda etapa donde entregaré, no sé por qué no las explicó de una vez, actuación de él. Verdaderamente es una actuación amañada, porque él dice que estaba presionado. El Ministerio Público nunca lo presionó. Si él estaba presionado, indudablemente que era por otros factores extranjeros. Fíjate tú, Juan Carlos, esto que estábamos escuchando es reacción de Luisa Ortega a las declaraciones del exfiscal Nieves. Ahí ella desmiente la versión del exfiscal Nieves en ese momento, incluso dice que nunca pudo haber sido presionado por el Ministerio Público y desmiente completamente lo que ahora cae en la misma línea. ¿Por qué te presento esto? Porque hay que poner las cosas en contexto. Luisa Ortega Díaz mintió en ese entonces, o miente ahora, pero es una mentirosa. Lo puedo decir así, calificarlo así. Ahí está el testimonio. Una cosa dijo antes, otra cosa dice después. Y aquí viene mi siguiente pregunta. Tenemos a una Luisa Ortega que hoy ha dicho esto, que en el pasado dijo otra cosa, que finalmente, tú lo sabes bien y yo también, en el plano legal, esto implica una complicidad, un encubrimiento, y es un delito. ¿Han pensado ustedes llevar esto hasta ese nivel? Es decir, la cadena de involucrados en el ámbito de justicia también tendrán que ser demandados en esa justicia venezolana y en el plano internacional por parte de ustedes, Juan Carlos. Sí. Quiero dejar constancia ante tu programa y la gente que nos está escuchando que todas las evidencias que se presentaron durante la investigación, durante esa primera etapa del caso, tenían un carácter absolutamente fraudulento. Hubo manipulación de las evidencias en ese caso. Luego, durante el desarrollo del juicio, que es cuando en esa etapa de juzgamiento, que no fue un juicio público, sin embargo, las declaraciones que se presentaron allí, a la vista de todos, a la vista de Leopoldo López, a la vista de una jueza, en esas declaraciones allí salió la verdad. Una verdad que quedó certificada, que el discurso de Leopoldo López no tenía contenido violento, tal y como lo certificó, lo manifestó expresamente la perito lingüista Rosamelia Suárez, quien también ha manifestado en forma pública haber sido objeto de amenazas y de presiones indebidas para que inculpare a Leopoldo López, pero también se certificó en el juicio de que no hubo incendio y que los cargos presentados en contra de Leopoldo López, más que fraudulentos, eran absolutamente falsos, y que el comportamiento de él en ejercicio de sus libertades civiles, de su derecho a la libertad de expresión, de disenso político, de crítica política, bajo ningún concepto puede constituir delito. Ahora bien, aquí existen indiscutiblemente responsabilidades, pero en este momento la prioridad es la prioridad de nosotros, los abogados que estamos encargados de esto, y nos tenemos que dedicar a esto, sin dejar a un lado ningún tipo de omisión, es procurar la liberación de Leopoldo López en conjunto con su familia. Leopoldo López tiene que dedicarse, como en efecto lo hace como líder de Venezuela, como líder político, uno de los líderes más importantes de Venezuela, a producir cambios democráticos en el país, a sacar a Venezuela del desastre en el que está sometido.
Y llegará el momento que Leopoldo, pues, como víctima de estos delitos, víctima real de estos delitos, y que esta detención arbitraria se ha traducido también en actos de tortura y crímenes de lesa humanidad que se han cometido en el país, pues entonces él llegará el momento que me girará las instrucciones. Nosotros como sus abogados intentaremos las acciones legales correspondientes en contra de todos los responsables de estos delitos. En este momento lo que se impone es un acto de justicia, un acto de legalidad, un acto liberatorio de Leopoldo López y, por supuesto, paralelamente, el restablecimiento de las libertades civiles y del sistema democrático en nuestro país. Juan Carlos, déjame hacer una pausa y quiero regresar contigo para preguntarte algo que en el pasado ya se había enfrentado, pues tú, se habían enfrentado precisamente con esta realidad, con testimonio de prueba, confesión de parte en el caso del fiscal Nieves, incluso la intención en algún momento de solicitar mi presencia para que fuera un testimonio en corte basado en la entrevista que le hago al exfiscal Nieves, ¿no? Entonces quiero regresar un poco con eso porque aún con la confesión de parte y se negó mi participación en la misma por parte de la justicia venezolana y a una confesión de parte no se pudo avanzar. ¿Qué es la diferencia ahora? ¿Cuál es la diferencia ahora? Me lo dices después de la pausa, si me permites, Juan Carlos. Regreso con él. Leopoldo López, la pregunta es, ¿libertad plena? Más bien sería, ¿libertad plena cuándo? Luisa Ortega asegura que la presionaron para acusar al líder opositor Leopoldo López. Quiero recordarle que yo no firmé ninguna boleta contra ni a favor de ninguna persona, porque yo como fiscal general no tengo dentro de mi función esa actividad. Son los fiscales investigadores que se encargan de esa situación. Por cierto, que yo oí recientemente que el fiscal que investigó ese caso, que está en Estados Unidos, él decía que el caso de Leopoldo López era un caso político. Bueno, si él lo dice, que fue el que llevó la investigación, seguramente era un caso político. Pero él, mientras estuvo en Venezuela, nunca me informó de esa situación. Pero en todo caso, yo le creo a él. Le cree a él y con esta declaración confirma que es un caso político, la presión de Diosdado Cabello. Bueno, ahí lo escuchó usted. Estas son las declaraciones contradictorias y distintas de la fiscal Luisa Ortega. No se lo digo yo, usted las ve, una versión, dos versiones, tres versiones. Juan Carlos Gutiérrez, abogado de Leopoldo López. Te preguntaba, Juan Carlos, estamos de vuelta. Sí. Desde Madrid me acompaña. Me queda poco tiempo, pero quiero preguntártelo. Con las declaraciones, la confesión de parte del fiscal Nieves, ex fiscal Nieves aquí, no se pudo lograr que desenredar esto y darle la libertad a Leopoldo. Se suma ahora la declaración, la confesión de parte de Luisa Ortega. ¿Crees que la suma de ambas logre el cometido? Por supuesto, la suma de ambas, incluyendo la declaración de la jueza Raglenis Tovar, son elementos probatorios que se conjugan para producir certeza de un hecho. Los vicios graves que se han cometido en la detención de Leopoldo López y en el enjuiciamiento y la condena a una persona inocente. El ejercicio de las acciones internas para exigir la libertad de Leopoldo López pudieran parecer inocuas, y en efecto lo son, al ser presentadas ante el mismo sistema de justicia que le encarceló, y de igual manera serán presentados el próximo lunes ante el Tribunal Supremo de Justicia y se iniciarán estos trámites de llamadas y de presiones y de resultados, como ya lo hemos visto. Pero eso no es óbice para que nosotros dejemos de hacer o cumplir nuestro deber. Fernando, ahí hay tres elementos que hay que tomar en cuenta y te lo digo muy rápidamente por el tiempo. Uno, el cumplimiento del deber nuestro como abogados. Segundo, que quede acreditado y por escrito todas y cada una de las violaciones que se vienen cometiendo en el caso de Leopoldo López y los restantes presos políticos. Eso es un papel, eso tiene valor jurídico y valor histórico a futuro. Y en tercer lugar, estamos agotando los recursos internos para seguir en nuestra lucha internacional, de manera que sean las instancias internacionales, ya que los jueces venezolanos, quienes son los llamados a hacer justicia, incumplen su oficio, que sean las instancias internacionales que establezcan las responsabilidades y se instruya conforme a la legislación internacional la libertad que tiene que producirse en este caso.
Lo entiendo, Juan Carlos, claro. Seguir el procedimiento para dejar asentado cualquier irregularidad, porque de otra forma no existe el récord histórico para el futuro próximo, ¿no? Juan Carlos Gutiérrez, ha sido un placer. Juan Carlos, mil gracias por el desvelo o desmañanada, como lo quieras llamar allá en Madrid. Lo aprecio mucho. Qué amable eres, Juan Carlos. No, un fuerte abrazo, Fernando. Gusto en saludarte. Igualmente, un gusto saludarte. Juan Carlos Gutiérrez, abogado de Leopoldo López desde Madrid, nos acompañó. Hago pausa y regreso con Maduro el necio. El presidente de Venezuela insiste en acudir a la Cumbre de las Américas. Hablamos con la canciller peruana Cayetana Aljovín. Esto al volver, de conclusiones. Soy Jonathan Viale y creo que